Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Último capítulo. La historia y formación de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia en el desierto, y los falsos maestros que le persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 24. La iglesia remanente sucede a la iglesia en el desierto. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Cantares 8:5. Fue una gloriosa hora cuando la iglesia surgió del desierto. Ella había hecho bien su obra, había sido fiel a su tarea, emergió de la condición del desierto para dejar los tesoros de las rudas batallas a los pies de la iglesia del último periodo. Aquella era que el Redentor llamó el tiempo de los gentiles. Lucas 21:24. La contienda había sido larga. No había sido una guerra de 30 años ni de 100 años, sino una batalla de 1260 años. Había sido cruel para la iglesia en el desierto, aun cuando ella nunca tuvo paz de la batalla, siempre tuvo paz en la batalla. La cámara de tortura, las cadenas en las galeras, el fuego en la estaca, el trabajo pesado y un estado de plebeya habían forzado sobre ella. Pero como victoria, ¿qué había ganado para la humanidad? No había ganado la libertad, iluminación y el derecho a adorar a Dios de acuerdo a los dictados de conciencia. La tendencia de los escritores modernos es reflejar ideas erróneas, construir asiduamente sobre los intereses partidarios, que el papado es el vínculo conector entre la Iglesia de los Apóstoles y el cristianismo del tiempo presente. Aún entre los protestantes y los pueblos no religiosos hay muchos falsos razonamientos. Las siguientes citas van a ejemplificar esto. Dice un escritor moderno: el protestantismo nunca debe olvidar que su fe le fue comunicada a través del catolicismo. La Iglesia romana permanece como único vínculo durante muchos siglos entre el mundo moderno y el entusiasmo cristiano primitivo. Cita tomada de Protestant Digest, abril-mayo 1841, página 62. Este libro, Verdad Triunfante, ha querido dejar en claro que la iglesia en el desierto del periodo de los 1260 años es el vínculo que conecta a la iglesia apostólica y nuestro tiempo. Por ella, nosotros estamos en deuda por el estudio y los tesoros de la verdad preservados a lo largo de la Edad Media. En cuanto a la transmisión del texto puro de la Santa Biblia, el crédito no debiera ser dado al papado, el cual ha colocado la tradición por sobre la Biblia, sino dado a la iglesia fiel que adhirieron durante años de tinieblas y de superstición a los escritos apostólicos y sus traducciones no corrompidas. Este volumen es en una pequeña medida la paga de un tributo a aquellos héroes no citados del pasado de la verdadera iglesia cristiana. Subtítulo: el periodo del desierto termina, porque la visión es para el tiempo fijado, dijo el profeta. Habacuc 2:3. Dios trabaja con tiempos fijos. Él le otorga a cada periodo de la historia la tarea preescrita. Las estrellas en los cielos son comisionadas para marcar los años designados por la profecía. Aquel que guía los cielos guarda los oráculos sagrados. El origen, el crecimiento y la diseminación de la verdadera iglesia en Gran Bretaña, Europa, África y Asia han sido seguidas. Cuando la profecía de los 1260 años expiró, la iglesia de Dios dejó a un lado su vida en el desierto y profetizó: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Era imposible volver atrás o perder el tiempo señalado. Cuando las maravillosas cadenas de las profecías le fueron dadas al profeta Daniel,
El ángel Gabriel señaló distintivamente el término de los 1260 años como la hora señalada para el desellamiento de las divinas predicciones. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. ¿Qué podría significar esa expresión el tiempo del fin? Observe que no fue el fin del tiempo. Evidentemente, la frase quería decir un corto periodo de años entre el cierre de la profecía de los 1260 años y el fin del mundo. En el tiempo del fin, la iglesia le mostraría al mundo que escucharía el significado de los símbolos que habían pasado ante el cautivo profeta. Esto en sí mismo indicaría que la iglesia había emergido del desierto. Daniel había visto un león, un oso, un leopardo y una bestia con 10 cuernos. Estos fueron sucedidos por un cuerno pequeño que aplastaría a los santos del Altísimo y continuaría durante 1260 años. Otras cadenas de símbolos fueron hechas pasar delante de él. Todo esto, dijo el ángel, representaba sucesiones de reinos y eventos estupendos que afectaban la historia de la iglesia. El tiempo del fin señala así la hora cuando no comenzaría ninguna otra profecía de tiempo, cuando todas estas cadenas proféticas serían entendidas, cuando los sellos serían quebrados y la iglesia ya no enseñaría en términos de símbolos, sino que con lecciones ardientes, con las advertencias contenidas en lo predicho y en el cumplimiento de los eventos. Jesús, el profeta Daniel y el apóstol Juan sufrieron una gran angustia con la tribulación que corrió en el periodo de los 1260 años. Jesús dijo, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo ni habrá después. Y si esos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, verso 21 al 22. Observe, Cristo menciona repetidamente aquellos días. El hecho que el cuerno de Daniel 7:25 sería obligado a terminar la opresión de los santos al final del periodo de los 1260 años prefiguraba a su término un respiro de la tribulación para los oprimidos. El mismo Redentor predijo distintivamente este cierre. Esto cuenta para la declaración del revelador de que el fin de la tribulación sería ocasionado por una herida mortal efectuada contra el opresor. Apocalipsis 13:3. Antes de considerar lo que significa aquellos días, en lo que hemos demostrado de las escrituras, la duración de aquellos días tiene que ser determinada. El apóstol Juan escribió, pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles para que pisoteen la ciudad santa durante 42 meses. Y daré poder a mis 2 testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Continuando tal como lo indica la Biblia, un mes tiene 30 días y 42 meses por 30 días es igual a 1260. ¿Qué significa en Mateo 24 la expresión de Cristo, gran tribulación? Han habido 3 periodos de tribulación para la iglesia cristiana. El primero, que alcanzó a la caída de Jerusalén, durante cuyo tiempo los judíos persiguieron a los cristianos. El segundo llegó al año 325, durante cuyo periodo los paganos afligieron grandemente a la iglesia. Y el tercero, el periodo de los 1260 años mencionados directamente 7 veces en las Escrituras. Cuando el poder político eclesiástico persiguió a la iglesia en el desierto, una cuidadosa consideración de los muchos ángulos de la profecía del Salvador en Mateo 24 mostrará definitivamente que con las expresiones aquellos días y gran tribulación
Él se refería al periodo de 1260 años. En Daniel 11, versos 31 al 35, profetizando sobre la misma gran tribulación, el profeta comienza desde el tiempo de la abominación desoladora, o cuando el papado se le dio dominio independiente, versículo 31, y termina con el tiempo del fin, versículo 35. Cuando el profeta antes, en Daniel 7:25, lidió con este mismo pisotear de los santos, él comenzó con el periodo de 1260 años con el derrocamiento de tres cuernos. La fecha de este evento era evidente el 538 después de Cristo, tomado del libro Verdad Triunfante, el capítulo 10, titulado ¿Cómo fue guiada la iglesia al desierto? Durante la Edad Media, por lo tanto, aún no encontraría a la verdadera iglesia favorecida por príncipes y reyes, sino que constantemente perseguida por lobos con vestiduras de ovejas. Durante esos 1260 años, la iglesia en el desierto no se alió con los gobiernos para formar una iglesia-estado, ni se vistió con la ropa de una jerarquía imperial, sino el Redentor no la habría señalado para sufrir una tribulación tan profunda y larga, que la iglesia no habría podido soportar a menos que los días fuesen acortados. Los inexpresables sufrimientos durante los años de la Gran Tribulación aumentaron a medida que el papado aseguró un poder adicional sobre los 10 cuernos. En el tiempo del famoso Concilio de Letrán, realizado en Roma en el año 1215, más naciones fueron obligadas debido a los ejércitos perseguidores. En los días de Claudio de Turín, en el 800 después de Cristo, y su liderazgo en la iglesia en el desierto, esta iglesia fue muy fuerte. Al pasar los siglos 10 y 11, uno puede ver claramente la creciente voz de la disidencia y el extensivo aumento de los creyentes del Nuevo Testamento por toda Europa. Todos estos cuerpos han sido falsamente y persistentemente acusados de maniqueísmo. Fue el espléndido trabajo de los albigenses, sin embargo, los que hicieron sonar la alarma del papado y que condujeron al concilio de Letrán en el año 1215. Este mismo año será recordado como la fecha cuando la Magna Carta, el primer paso hacia el gobierno constitucional, fue escrita por los varones de Inglaterra. El crecimiento de la Biblia, de la predicación de la Biblia, estaba evidentemente influyendo en el pensamiento político. Desde el año 1215 se ve el aumento de la severidad de las persecuciones papales. Esto es seguido por la diseminación de la iglesia en el desierto en todas las tierras. Nuevamente la sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. Se pueden citar dos ejemplos de esto. Los valdenses y las iglesias que creían tal como lo hicieron, aun cuando llevaban otros nombres, se diseminaron por toda Europa. Mosheim ya ha citado comprobando que antes de la era de Lutero, ellos se ocultaron en casi todos los países del continente, especialmente en Bohemia, Moravia, Suiza y Alemania. Muchas personas en cuyos mentes los principios mantenidos por los valdenses, los wiclifitas y los husitas fueron profundamente plantados. También en capítulos anteriores han sido trazadas las diseminaciones de la verdadera iglesia por Siria, Persia, India, Asia Central, China y Japón. Subtítulo: Fechas importantes en la historia de la iglesia. Fueron dadas diversas cadenas de la profecía que corrieron casi en paralelo. En el periodo de los 1260 años, surgen prominentemente cuatro fechas en la última parte del periodo de los 1260 años. En un sentido especial, el movimiento esperado en estos eventos condujo a la iglesia en el desierto a pasar al primer plano, saliendo de su liderazgo no reconocido. Estas fechas fueron 1453, cuando Constantinopla fue conquistada por los turcos; 1483, cuando nació Martín Lutero; 1492, cuando Colón descubrió América;
y 1491, cuando nació Ignacio de Loyola. Una consideración de la nueva era anunciaba por cada uno de estos eventos, arroja luz sobre los pasos de la iglesia al salir del desierto. 40 años antes que Colón descubriera el Nuevo Mundo, Europa descubrió el mundo antiguo. La localización del hemisferio occidental fue un evento tan revolucionario que es fácil menospreciar el gran descubrimiento en 1453. Los tesoros descubiertos que asombraron a la humanidad con el descubrimiento de América encuentran su contrapartida en la riqueza literaria arrojada sobre Europa por la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano del Este u Oriental. Hasta este tiempo, los manuscritos griegos, que contenían el conocimiento poseído por un brillante anticuario, estaban confinados al Imperio Romano Oriental o del Este, a menudo llamado el Imperio Griego. La caída de Constantinopla delante de los ejércitos de los musulmanes turcos abrieron a Europa occidental las librerías del imperio con sus miles de manuscritos. Las naciones al occidente de Constantinopla despertaron del sueño de siglos. Durante casi 1000 años, el poder eclesiástico de Roma había eliminado el estudio del idioma griego y su literatura. El conocimiento del idioma griego murió en Europa occidental, dice un bien conocido apoyador prorromano, escrito por Westcott y Hort, el Nuevo Testamento en el original griego, volumen 2, página 142. Italia, Francia, Alemania e Inglaterra estaban asombradas por la repentina revelación de la historia, de la ciencia, de la literatura y de la filosofía que provenía de ellos. Inmediatamente se apropiaron de sus nuevos tesoros encontrados. Los eruditos comenzaron a cazar los manuscritos, así como Colón comenzó a cazar el nuevo continente encontrado. El mayor tesoro acumulado por el mundo con la caída de Constantinopla fue la recuperación de los múltiples manuscritos del Nuevo Testamento griego. La gran mayoría de estos manuscritos eran del texto recibido o texto receptus, habiendo tenido solamente la Biblia en latín de Roma, llamada la Vulgata. El mundo occidental en general carecía de las exactas palabras escritas por los apóstoles sobre las revelaciones de Jesús. En ese momento apareció un asombroso estudioso de esa era en erudición, Erasmo de Holanda. Nunca ha sido superado, en la opinión de muchos. Él trajo su gigantesco intelecto para usarlo en el reino de la literatura clásica. Él estaba siempre al tanto, buscando librerías y en cada rincón y esquina donde se pudiera encontrar antiguos manuscritos. Él dividió todos los manuscritos del Nuevo Testamento en dos clases: aquellos que siguieron el texto recibido o receptus editado por Luciano y aquellos que siguieron el manuscrito del Vaticano, el orgullo de la librería del Vaticano. Él especificó las bases positivas por las cuales rechazó al Vaticano, mientras recibió los otros. Escrito por Nolan en el libro La integridad de la Vulgata griega, página 413 y 414. Y cuando produjo su edición del Nuevo Testamento griego, comenzó un nuevo día. Esta fue la edición que todas las iglesias protestantes de ese periodo usaron. Se convirtió en el texto de la Biblia de Lutero en alemán y para la traducción de Tyndale al inglés. Tyndale, un erudito en 7 idiomas, había sido un estudiante de la edición griega de Erasmo. Subtítulo: Lutero y la Reforma. La siguiente fecha es 1483, el año del nacimiento de Martín Lutero. El nombre de Lutero es casi sinónimo con el de la Reforma. Como un monje en su celda claustro, sus luchas espirituales con Dios eran tan poderosas que las oscilaciones de los sentimientos evangélicos que posteriormente barrieron Europa eran
en cierta manera, las expresiones de la propia experiencia de Lutero. La Reforma hizo audibles los deseos del pueblo de un corazón como el de Cristo, en vez de su corazón pecador. Al comienzo, aún por algún tiempo, Lutero no tenía ningún deseo de separarse de la Iglesia de Roma. Sin embargo, el siempre creciente poder de la verdad del Evangelio estaba exaltando la Biblia por sobre la Iglesia. Él rehusó rendirse a sus afirmaciones de que la Iglesia estaba por sobre la Biblia. El pueblo temía los enjambres de los monjes y monjas que estaban propagando las procesiones, las genuflexiones, las oraciones en los rosarios, los amuletos, las imágenes en las murallas de las iglesias, la glorificación de las reliquias, el purgatorio. Todo esto se parecía a las minutas de los fariseos que Jesús vino a abolir. El quiebre vino en 1517, cuando Lutero desafió al papado clavando sus 95 tesis en las puertas de Wittenberg. Aparentemente, la mayoría de los ciudadanos de Europa eran miembros de la Iglesia de Roma, pero realmente un amplio trabajo espiritual había sido hecho en los corazones de las masas antes de ese tiempo. Tomás Armitage muestra que en el año 1310, 200 años antes de las tesis de Lutero, los hermanos bohemios constituían un cuarto de la población de Bohemia y que estaban en contacto con los valdenses, los cuales abundaban en Austria, Lombardía, Bohemia, el norte de Alemania, Turingia, Brandenburgo y Moravia. Roberto Cox ha citado el hecho que señaló Erasmo, de cuán estrictamente los bohemios valdenses guardaban el séptimo día sábado, escrito por Hermitage, una historia de los bautistas, página 318. La Reforma fue un poderoso movimiento, muy semejante a la partida de los hijos de Israel de Egipto. Rechazaron la supremacía del Papa y arrancaron prácticamente a todo norte de Europa del papado. Al comienzo, no había ninguna abolición de la Iglesia con el Estado. Sin embargo, no usó el Estado para las crueles persecuciones que oscurecieron la historia de Roma. Fue un movimiento que luchó contra la oscuridad. Abolió el gran abismo que separaba al clero del pueblo. Reconoció la Biblia como la suprema autoridad en doctrina. Rechazó el purgatorio, la adoración de los santos y de imágenes, y se posicionó contra las órdenes de los monjes y monjas. Rechazó el celibato del clero incuestionablemente. Fue un movimiento de Dios. Y aun cuando no consiguió la completa pureza de doctrina y separación del mundanalismo, como lo hicieron los primeros cuerpos evangélicos que pelearon la prolongada batalla de la Edad Media, en un alto grado restauraron el cristianismo primitivo en el norte de Europa, que posteriormente pasaría a las Américas. William Moore dice: es un serio error pensar que la era de la Reforma, gloriosa y fructífera como fue, como si fuese la edad dorada de la Iglesia, o como si todo fuese perfecto, aun cuando fue lo mejor aún viene, lo mejor para lo cual todas las edades han hecho lo mejor. Tomado por del libro de Muir, La Reforma detenida, página 9. Los reformadores en general tomaron una actitud errada con los 10 mandamientos. Los respetaron como un código de enseñanza, pero no como una ley obligatoria. Casi todos los reformadores pueden ser citados, pero solo una declaración será dada, del reformador inglés Tyndall. En cuanto al sábado, un gran asunto. Somos señores del sábado y podemos cambiarlo por el lunes o cualquier otro día, según nuestras necesidades. O podemos cada 10 días tener un día santo, si tenemos una causa para ello. Escrito por Tyndall en el libro Una respuesta al diálogo de Sir Thomas More, capítulo 25, página 97. De las enseñanzas de los líderes evangélicos de la Reforma, se puede ver que ellos recibieron del papado la convicción
y a lo largo de las edades el domingo nunca estuvo vigente, porque la Iglesia Católica Romana siempre tomó la actitud que el domingo era simplemente un día festivo, como la Pascua o cualquier otro día feriado. El papado no reconoció la obligatoriedad de la observancia del sábado del cuarto mandamiento. Por lo tanto, durante los 1260 años, cada vez que el cuarto mandamiento tuvo su propio lugar, fue siempre el trabajo de los guardadores del sábado de la iglesia en el desierto. Hemos visto la crisis traída por el poderoso antagonismo del papado con el sábado del cuarto mandamiento. Subtítulo: El trasfondo del día de adoración. Fue un gran momento en la larga batalla entre la Biblia y la tradición, cuando en el 489 después de Cristo, el emperador romano, en su celo por la doctrina jerárquica, cerró el notable colegio establecido por la iglesia asiria en Edesa. Este acto resultó en el levantamiento de una barrera entre el este evangélico y el oeste papal, entre Oriente y Occidente. La iglesia del este Oriente dejó Edesa, la cual estaba justo en la frontera del dominio romano, y cambió la institución a Nisibis, un par de kilómetros dentro del imperio persa. Allí, cerca del río Tigris, fue establecida una gran universidad que durante 1000 años no solo confirmó a los cristianos persas en el tipo de judío de enseñanzas y contra el modelo papal, sino que también diseminó la cultura griega y la civilización romana con las naciones del Oriente. 9 años después, en el 498 después de Cristo, la iglesia asiria, en una asamblea de concilio, renunció a toda conexión con la iglesia del Imperio Romano. Muchos escritores señalan la naturaleza semítica de las naciones en medio de las cuales este nuevo colegio fue establecido. Esto produjo de una vez para siempre que las enseñanzas semíticas de Abraham y de sus descendientes, y no la religión del Estado del Occidente con su filosofía pagana, coloreara las iglesias de Asia. Así, los graduados de Nisibis, al permanecer como profetas delante de la soberanía de China y Japón, predicaban el sábado del cuarto mandamiento. Fue dado testimonio por los historiadores primitivos de la Iglesia, Sócrates y Sozomen ya citados, también por otras autoridades, que en este tiempo todas las iglesias del mundo, excepto Roma y Alejandría, santificaron con servicios divinos la adoración del sábado del Decálogo, donde quiera que el domingo también era observado. Fue un servicio memorial de resurrección. La Iglesia papal, ni aun los reformadores, no reconocieron el domingo como una continuación de o un sustituto de el sábado. El domingo no fue considerado de ninguna manera como habiendo sido sustituto por un mandamiento divino, sino que solo por las ordenanzas de la Iglesia. Subtítulo: La civilización de la Iglesia del Este. Se ha observado cómo en el siglo IX el sistema de educación civilizada de la Iglesia del Este dominó la era dorada del poderoso imperio árabe, de tal manera que penetró la literatura de China y de Japón en el este y pavimentó el camino para la fundación de universidades en Europa. Cuando los ejércitos papales hicieron una conquista temporaria de la ciudad de Constantinopla en el 1204 después de Cristo, muchos escritores dejaron claro el contraste entre la cultura y civilización de las naciones en las cuales estaba localizada los cristianos del este y de Asia, al ser comparados con las condiciones bárbaras de las naciones papales de Europa. Así, Arthur Stanley escribe: no debe de haber ninguna duda que la civilización de la Iglesia del Este era muy superior a la del Occidente.
Nadie puede leer la cuenta de la captura de Constantinopla por las cruzadas del siglo XIII sin percibir que era la ocupación de una refinada y civilizada capital por una horda de bárbaros. La llegada de los eruditos griegos en Europa en el siglo XV fue la señal para el paso más progresivo de la teología occidental que jamás haya hecho. Escrito por Stanley, Historia de la Iglesia Oriental, página 26. Adeney testifica del mismo contraste cuando comenta la conversión de la Iglesia rusa en el siglo XI por los cristianos del Este. El comercio siguió el Evangelio. El arte y la cultura vinieron en su huella. Una civilización cristiana comenzó a diseminarse lentamente hacia Rusia. La consecuencia fue que en el transcurso del siguiente siglo, este país, con el cual estamos acostumbrados a pensar como el más atrasado de las naciones europeas, se volvió más avanzado que Alemania o aún Francia. Él se posicionó en un lugar avanzado en la primera parte de la Edad Media. La cultura bizantina está ahora en su altura y era comparativamente superior a la ruda condición de las naciones occidentales. Escrito por Adeney, La Iglesia griega y oriental, página 363. En la mitad de este siglo, el siglo XIII, ocurrió la devastadora conquista de casi toda Asia por los mongoles. Ellos también ocuparon Rusia, Polonia, Bohemia y Austria-Hungría, pero fueron detenidos en la frontera oriental de Alemania, Francia e Inglaterra, y estas fueron salvadas cuando el nieto del primer conquistador mongol se rehusó a continuar conquistando hacia el occidente. Aun cuando los ejércitos mongoles se diseminaron en su paso devastador de guerra, su marcha victoriosa dejó puertas abiertas a través de las cuales fue revelado a los asombrosos ojos de Europa no solo la espléndida civilización de Asia, sino que también las actividades de la Iglesia del Este. La consideración de estos factores reveló los anexos de esta iglesia del sábado del cuarto mandamiento. La consideración de los grandes viajes que envió Colón hacia el occidente y Vasco da Gama hacia el este en los primeros años del siglo XVI revela más que los motivos comerciales de esas expediciones. Comentando el esplendor y la civilización del Oriente en conexión con los viajes de los polos, especialmente de Marco Polo, en la última parte del siglo XIII, Edgar M. Holme escribe: las contribuciones de los polos al conocimiento geográfico eclipsó completamente al de los viajeros anteriores. Ellos incluyeron la primera cuenta extensa y confiable de las riquezas y de los esplendores de Indochina, el archipiélago indio y China, e incluyó también la primera información actualizada acerca de Japón. Tan pintoresca fue la cuenta, tan atractivas las historias, tan maravillosos fueron los hechos revelados, que miles la leyeron con insaciable interés durante varias generaciones. Colón nos dice que era una narración absorbente. En muchos surgió el deseo de seguir los pasos de los hombres cuyos viajes eran recomendados. 975, escrito por Hulme, Renacimiento y Reforma, página 178. Los motivos religiosos para efectuar los viajes del descubrimiento eran profundos. Ahora se conoce la historia de cómo los jesuitas invadieron y cruelmente oprimieron Abisinia en África, persiguieron a la Iglesia del Este en la India y forjaron su dominio en China y Japón. El famoso jesuita Francisco Javier, al explorar los problemas de la Iglesia en el Oriente en 1545, llamó al establecimiento de la cruel y sangrienta Inquisición, la cual se estableció en Goa, India, en 1560 después de Cristo. Adeney indica por qué esta horrible máquina fue considerada necesaria. En una carta escrita hacia el fin del año 1545, Javier le suplicó al rey de Portugal que estableciera la Inquisición para verificar la impiedad judía que se estaba diseminando
en todos sus dominios orientales. Adenei, la Iglesia griega y oriental, página 527 y 528. La impiedad judía que los jesuitas emplearon para combatir a la Iglesia del Este significa, entre otras cosas, la observancia del séptimo día sábado. La guerra contra el sábado es precisamente lo que los jesuitas hicieron en Abisinia, la cual durante siglos guardó el séptimo día de la semana como siendo el sábado. La conquista de los mongoles no hirió a la Iglesia del Este, al contrario, varios príncipes mongoles y gran número de reinas mongoles eran miembros de esta iglesia. Fue más bien la fiera oposición del fanático conquistador maometano Tamerlane, un siglo después, el que trajo una gran pena a la iglesia asiria. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar del horrible trabajo de los jesuitas, la iglesia del Este, Oriente, era lo suficientemente fuerte en 1643 como para enviar a un director de su base a Persia a las comunidades hijas en el suroeste de la India. Se debe recordar que en ese tiempo Europa estaba en las convulsiones de la terrible guerra de los 30 años. Este fue un fiero esfuerzo sin éxito de los jesuitas para destruir el protestantismo en el continente. Desde los días de Lutero hasta 1648, cuando el famoso Tratado de Paz de Westphal terminó con la Guerra de 30 años, el protestantismo no pudo decir que había ganado un lugar seguro bajo el sol. Durante este mismo periodo y antes de la Reforma, hubo fuertes movimientos en Rusia, Bohemia, Francia, Inglaterra y Alemania, buscando libertad, para observar sin molestias el sábado séptimo día. Pero la intolerancia reinaba en Asia y en Europa. Aún así, es gratificante observar que en el último periodo de la Guerra de 30 años, por primera vez en la historia del mundo, un gobierno garantizó la libertad religiosa. Ese fue el caso de Roger Williams en Rhode Island, cuando hizo una aplicación práctica de la gran enseñanza de Cristo, que llamaba la separación de la Iglesia-Estado. La diseminación de la libertad religiosa fue seguida por el mensaje sobre las afirmaciones del cuarto mandamiento. Otros defectos de la reforma. Se puede mencionar otras deficiencias infelices de la reforma, tales como la unión de la Iglesia con el Estado. La profecía parecía indicar, sin embargo, que el pleno retorno al cristianismo primitivo de la Biblia no vendría hasta que la Iglesia emergiera de su posición subordinada o cuando la Iglesia en el desierto se convirtiera en la Iglesia remanente. Las siguientes palabras de William Muir indican la falta de estabilidad manifestada por muchos creyentes de la Reforma antes de los días de John Wesley. Él escribe: en Inglaterra, las masas que nunca fueron realmente evangelizadas hasta el tiempo de John Wesley cambiaban de lado como las monarquías y estaban normalmente listas para gritar con la multitud más numerosa. Muir, la reforma detenida, página 10. ¿Qué había de inusual en el mensaje de John Wesley? Fue el énfasis colocado por los metodistas sobre la redención a través de la sangre de Cristo, escrito por Emory, Las obras del reverendo John Wesley, volumen 5, página 688. Las escrituras enseñan que Cristo es el único y divino sacrificio y que la salvación proviene a través de la eficacia de su muerte en la cruz como nuestro sustituto y garantía. La muerte sustitutoria de Cristo como un sacrificio divino no fue claramente enfatizada por los primeros reformadores. El posterior movimiento moravo, que se diseminó por Europa Oriental y que posteriormente estableció sus misiones en Norteamérica, fue fuerte a través de la exaltación paulina y no la papal, hacia la muerte sustitutoria de Cristo. Se dice que cuando Zinzendorf fundó Heinrich en 1722 en sus estados, él predicó la doctrina de la salvación a través de Cristo. Escrito por Sessler, El pietismo comunal entre los primitivos moravos armenios, página 8. Ahora, es triste decirlo, muchos protestantes que siguieron los pasos de Roma disminuyeron la expiación
con la sangre e ignoraron la muerte sustitutoria. Solamente cuando la iglesia emergió del desierto para convertirse en la iglesia remanente y estuvo completa, la verdad pudo ser restaurada. La iglesia predicaría nuevamente con poder, no solo la muerte sustitutoria de Cristo, sino que también lo sagrado de los 10 mandamientos, la cual tenía que ser magnificada por la muerte de Cristo, especialmente el cuarto, santificado el séptimo día. No podríamos decir que en el tiempo del fin el sábado se convertiría en una prueba. Así está escrito por el revelador Juan. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Subtítulo: El fin de la gran tribulación. La última de las 4 fechas prominentes bajo consideración es 1491, cuando nació Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Cuando parecía que la Iglesia de Roma estaba arruinada y destruida por la Reforma, fue formada la Orden de los Jesuitas, la más poderosa y cruel de las órdenes del papado. Primero capturó todos los colegios y universidades, y entonces escaló hacia el poder en el Estado. Tuvo éxito en dominar ciertas naciones y al perseguir con increíble crueldad el protestantismo, tal como lo escribe Thomas B. Macaulay sobre la crueldad jesuita. Se lee en el libro de Macaulay, Ensayos y Poemas Críticos, Historias y Misceláneos, volumen 5, página 482 y 483. Si el protestantismo o lo parecido al protestantismo se mostrara en cualquier parte, era instantáneamente enfrentado, no a través de una persecución insignificante y bromista, sino que a través de una persecución que domina y destruye todo, menos algunos espíritus selectos. Cualquiera que fuere sospechoso de herejía, cualquiera que fuese su rango, sus estudios o su reputación, sabía que tenía que purgarse a sí mismo hasta lograr una satisfactoria y severo vigilancia ante el tribunal o morir en el fuego. Los libros herejes eran destruidos con un rigor similar. El Salvador hizo una clara distinción entre el fin de los días y el fin de la tribulación de los últimos días. Él dijo, en aquellos días después de esa tribulación, los días tal como los hemos analizado previamente terminaron en el 1798 después de Cristo. Pero en 1772, todo país en el mundo, aún aquellos que son llamados católicos, surgieron en horror y exigieron que el Papa aboliera la orden de los jesuitas. Finalmente se encontró un pontífice que hizo un espectáculo para desbandarlos. Y ellos, los jesuitas, hicieron un espectáculo para salir de la vista de todos, tal como lo dice un escritor en nuestros días. La prueba de la influencia subversiva ejercida por los jesuitas, tanto en los asuntos espirituales como civiles, a lo largo de 400 años de su existencia, es totalmente evidente por el número de veces que han sido desbandados por la Iglesia Católica, por el pueblo católico y por los gobiernos liberales y progresistas en países católicos y no católicos. Ellos han sido expulsados en un tiempo o en otro, muchas veces en algunos países, de prácticamente cada país en el mundo, excepto en los Estados Unidos. Escrito por Lehmann. ¿Qué hay de errado con los jesuitas? Protestant Digest, volumen 4, número 1, agosto-septiembre de 1941. Así, los 1260 años terminaron en 1798, pero la gran tribulación puede ser considerada como haber terminado en 1772. La fecha de 1798 es digna de ser considerada. Subtítulo: El cumplimiento de la indignación. Algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad,
se ensorbecerá y se exaltará sobre todo Dios, hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Escrito en el libro de Daniel, capítulo 11, versos 35 y 36. Aquí se predice una persecución contra los santos, la cual duraría hasta el tiempo del fin. Se ha demostrado previamente que el tiempo del fin comenzaría cuando terminaría el periodo de los 1260 años, o lo que es igual en 1798. En los versículos anteriores se predice la aparición en la escena del mundo de un rey que descargaría la indignación de Dios sobre el perseguidor de su pueblo. Como el perseguidor era el papado, uno tiene que mirar hacia otro lado, no hacia la jerarquía medieval para localizar al rey voluntarioso destinado a ponerle un fin al periodo de 1260 años y para infringirle una herida mortal al destructor. ¿Qué poder se estaba fortaleciendo, apoderándose de un antagonismo religioso al papado cerca del 1798? ¿Qué otra nación podría cumplir estas especificaciones mejor que Francia, la hija mayor de la Iglesia y que era atea, y que la humanidad asombrada contempló repentinamente cómo surgía una revolución en Francia, una que el mundo nunca antes había visto, la cual abolió la tiranía eclesiástica del papado? Napoleón, el producto y la consumación de la Revolución Francesa, estaba entonces en Egipto, cuando el 10 de febrero de 1798 después de Cristo, el general Berthier tomó prisionero al Papa, abolió el colegio de cardenales y proclamó sobre la colina capitalina lo que ha estado ausente de Roma durante 1260 años. La libertad, libertad religiosa. En este acto golpeó la cabeza del sistema que había perseguido al rebaño elegido. Pero en la descarga de la indignación de Dios, tal como se indica en la escritura leída, la herida mortal abarcó más que esto. Una cita de Lord Breeze ayudará a mostrar cómo la Revolución Francesa, el rey voluntarioso o reino, a través de Napoleón, demolió el régimen político del papado. Fue su misión, una misión más benéfica en su resultado que en sus medios, para quebrar en Alemania y en Italia el abominable sistema de estados insignificantes, para reavivar el espíritu del pueblo, para barrer las reliquias de un feudalismo decadente y dejar el terreno libre para el crecimiento de una nueva y mejor forma de vida política. Fueron erigidos nuevos reinos, fueron creados y extinguidos electorados, las ciudades libres fueron ocupadas por tropas y se le otorgó un poder en la vecindad. Más que cualquier otro cambio, la secularización de los dominios de los obispos y abades proclamaron la caída de la antigua constitución, cuyos principios habían requerido la existencia de una aristocracia espiritual y temporal. Escrito por James Bryce, El Santo Imperio Romano, página 295 y 296. Subtítulo: Inquiriendo las profecías. Pero tú, oh Daniel, dijo el ángel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El hebreo para la expresión correr de aquí para allá, en su sentido más profundo, significa estudiar diligentemente y minuciosamente o viajar por. La Biblia alemana, al igual que la francesa, traduce así esa frase. Muchos buscarán por todas partes y el conocimiento aumentará. ¿Qué causa tan grande aumento en la búsqueda de la Biblia que se puede convertir en un estudio de predicción profética? Cuando surgió la herida mortal en la gigantesca dictadura eclesiástica, se había levantado la bandera del estudio de la Biblia y había terminado la condición del desierto de la verdadera iglesia y se había cumplido tan completamente que la pregunta, ¿qué viene ahora?,
estaba en los corazones del pueblo de Dios. Esto condujo a una onda de inquirir las grandes cadenas de la profecía. En esta fecha comenzó un gran aumento de las publicaciones de las Biblias. Aparecieron las sociedades bíblicas, una tras otras. La Sociedad Bíblica Británica fue organizada el 7 de marzo de 1804. La Sociedad Bíblica Americana comenzó a existir el 8 de mayo de 1816. Copias de las Sagradas Escrituras surgieron de las prensas por cientos y miles y fueron enviadas literalmente por carros y por barcos. Esto hizo posible el cumplimiento de la predicción que los hombres en todas partes correrían de un lado para otro a través del sagrado escrito. En particular, hubo un intenso interés por aprender cuántas profecías permanecían sin cumplirse. El periodo de 1260 años se cumplió, pero quedó una cadena profética que se extendía hasta 1844 o 46 años más allá de la terminación de los 1260 años. Esta era la cadena profética de los 2300 años de Daniel 8:14, desafiando una especial atención porque era tal como lo muestra la lectura del capítulo, el asunto de análisis celestial entre Miguel, que es Cristo, y Gabriel. Se pueden escribir muchas páginas concernientes a los escritores de la Biblia y a los predicadores que ahora han aparecido prominentemente delante del público, convencidos por esta profecía de 2300 años de que estaban viviendo en el tiempo del fin. Sin embargo, se hará mención brevemente de Manuel Lacunza, Edward Irving, José Wolf y William Miller. Lacunza, al comienzo del siglo XIX, era un jesuita de un monasterio en América del Sur. Al convertirse a muchos de los puntos de vista de los reformadores, él estudió diligentemente la Biblia, dándole especial atención a la profecía. Él quedó tan entusiasmado con el periodo de los 2300 años que entendió que el prometido retorno de Cristo no estaba muy distante, y él entonces escribió un libro sobre este asunto. Al ser esto conocido, surgió el antagonismo religioso y fue sacado de Chile. Él continuó su trabajo en Europa, experimentando la misma persecución. Lo extraordinario de relatar, mientras el continente aún estaba en la lucha a muerte de la tiranía eclesiástica, él completó su volumen titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, escrito bajo el nombre de Juan Josafat ben Ezra, escrito por Lacunza, La venida del Mesías en gloria, ver Ursúa, las doctrinas de P. Manuel Lacunza. Aproximadamente al mismo tiempo, Edward Irving comenzó su asombrosa labor en la misma línea, en Inglaterra y Escocia. Él también, después de su llamado de Escocia en 1812 para convertirse en el predicador principal en Londres, se aplicó él mismo incesantemente al estudio de la profecía, concentrándose especialmente sobre el periodo de los 2300 años de Daniel 8:14. Él llegó prácticamente a la misma conclusión a la que llegó Lacunza. Muchas personas asistieron a sus predicaciones, no solo en Londres, sino que en las grandes ciudades de Gran Bretaña. Los auditorios no eran suficientemente grandes como para acomodar a los que querían escucharlo. Su fama llegó a los oídos de Lacunza, el cual envió una copia de su propio libro. Irving quedó asombrado al ver cómo Dios había conducido en forma separada a un presbítero escocés y a un convertido suramericano jesuita, a reconocer el valor de esta profecía y a concluir de ello que el tiempo del fin había llegado. Otro predicador extraordinario de la profecía fue Ezra ben Ezra, que después de su conversión del judaísmo tomó el nombre de José Wolf. De él escribe D. T. Taylor. José Wolf, de acuerdo con sus diarios, entre los años 1821 y 1845,
proclamó el rápido advenimiento del Señor en Palestina, Egipto, en las playas del Mar Rojo, Mesopotamia, Crimea, Persia, Georgia, el Imperio Otomano, Grecia, Arabia, Turquestán, Bokhara, Afganistán, Cachemira, Hindustán, Holanda, Escocia, Irlanda, Constantinopla, Jerusalén, Santa Elena, y también a bordo de un barco en el Mediterráneo, a todas las denominaciones. Él declara que había predicado entre los judíos, turcos, maometanos, persas, hindús, caldeos, yesidad, sirios, sabeanos, a los pashás, sheiks, shahs, los reyes de Orgán y Bocara, la reina de Grecia, etc. Y sobre sus extraordinarias labores dice el investigador: ningún individuo ha tal vez dado mayor publicidad a la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo que este bien conocido misionero al mundo. Donde quiera que fuere, proclamaba el próximo advenimiento del Mesías en gloria. Escrito por Taylor. La voz de la Iglesia sobre la venida y el reino del Redentor. Página 342-344. El jesuita suramericano convertido, el presbítero escocés y el convertido hijo de un rabino fueron seguidos en el estudio y en las predicaciones de la misma profecía por William o Guillermo Miller, el cual era un agricultor norteamericano, un veterano de la guerra de 1812 y un fiel convertido. Posteriormente fue ordenado como predicador bautista. Entonces agitó los fundamentos de la iglesia en Norteamérica durante los años 1828 al 1844. Él nunca fue sobrepasado en darle al mundo un correcto y original análisis de los periodos proféticos. Con respecto a sus afirmaciones de que el mundo llegaría a su fin en 1844, esto fue una interpretación errada del evento, pero la exactitud de la sustancia, verificación de la fecha, aún permanece. Una luz posterior y más clara sobre Daniel 8:14 reveló que Cristo le estaba hablando a Gabriel sobre la purificación del santuario, una expresión del Antiguo Testamento aplicada al día de la expiación, que en realidad es el tipo del día del juicio. Lea Levítico 16. Subtítulo: El progreso sin paralelo del mundo después de 1798. Cuando el periodo de los 1260 años terminó en 1798 después de Cristo, cuando finalmente surgió la libertad religiosa sobre la raza, cientos de progresos surgieron en unos pocos años. Antes de 1798 no había líneas férreas, no había barcos de vapor, ni telégrafos, ni luz eléctrica, segadoras, automóviles, cinemas, aeroplanos, radios. De hecho, hasta ese tiempo el hombre mantenía más o menos el mismo nivel del progreso material que cuando Noé salió del arca. Cuando fue garantizada la libertad religiosa, todo esto cambió. La mente era libre, nadie era obligado a creer, tal como escribió Shakespeare. Y esta nueva vida exenta de apariciones públicas encuentra lenguas en los árboles, libros en los arroyos, sermones en las piedras y bien en todo. La mente tiene que estar libre para aprender de la naturaleza de los libros de la Biblia o de la sociedad para creer de acuerdo con los dictados de su conciencia. Cuando esta libertad existe, aumenta la civilización material. Que todas las ganancias obtenidas por la iglesia del desierto sean mantenidas. Dios prohíbe que el despotismo civil o religioso deba ganar nuevamente la ascendencia. Volver atrás con lo que se ha ganado desde 1798 y devolvernos de nuevo a una edad media. La Revolución Francesa, seguida por la Revolución Norteamericana, le hizo una herida al papado que fue para muerte. Durante 1260 años, Roma se ha atrincherado a sí misma casi invencible detrás de dos teorías. Uno, la unión de la Iglesia y el Estado.
La otra, el derecho divino de los reyes. Se puede ver claramente que si los monarcas creían que gobernaban por derecho divino, ellos habrían exaltado y favorecido la cabeza de aquella iglesia que llevaría a cabo el servicio de consagración en su coronación. Este periodo fue llamado la Edad Media. Llevó siglos de sangre y de sufrimiento para abrirle los ojos a los hombres a los colosales males inherentes en estas dos teorías de gobierno. Edgar Quinet, historiador protestante, creía que hasta ese evento la historia de Francia no estaba bien escrita, cuando en febrero de 1798 fue proclamada la libertad religiosa por el ejército francés en Roma y el Papa fue llevado prisionero a Francia. Los cardenales, al colocar su mano sobre sus cabezas y al abandonar la ciudad, exclamaron: "Este es el fin de la religión". Sin embargo, el profeta dijo: "Su herida mortal fue sanada". Y todo el mundo se maravilló tras la bestia. Aquí había una exigencia de eterna vigilancia, a menos que la derrotada tiranía volviera a ganar su terreno perdido. La democracia es carácter, exclamó un hombre de Estado de Norteamérica. A medida que aumentó la prosperidad, el carácter declinó. Los padres ganaron libertad y felicidad a través de la sangre y del sufrimiento. Los hombres volvieron sus corazones hacia los vicios y hacia las lujurias del mundo antiguo. Entonces surgió el movimiento de Oxford en 1833 y creció rápidamente en fortaleza, reuniendo estos deseos mundanos de la siguiente generación en una sociedad organizada. Y entonces comenzó la glorificación de la Edad Media y a menospreciar las libertades modernas y también de aquellas que las ganaron. El papado en sus publicaciones le dio crédito al doctor J. H. Newman de la Universidad de Oxford, que después se convirtió en el cardenal Newman y que se unió al movimiento de Oxford en el actual reavivamiento mundial católico. De él, la Enciclopedia Católica escribe: "No se ha conseguido ningún triunfo más fino en el servicio de la conciencia. Desde ese día la religión católica puede colocar su reentrada en la literatura nacional". Visto en la Enciclopedia Católica en Newman, John Henry. ¿Cómo pudo suceder que en 1833 Inglaterra creyera que la reforma era la obra de Dios, pero 50 años después creyera que la reforma había sido una rebelión, tal como fue señalado por el historiador Froude, el cual estuvo en Oxford durante esos años del movimiento, y que en 1833 el Papa fuese visto como el anticristo y en 1883 fuera considerado el sucesor de los apóstoles? La herida mortal de la tiranía estaba siendo sanada y aquellos que se le infligieron estaban siendo difamados. Todas las artes de razonamiento engañoso y de corromper los registros de la historia reaparecieron en el movimiento de Oxford. Sus líderes, muchos de ellos jesuitas disfrazados, comenzaron a construir un caso con el romanismo. El movimiento, asistido por el oro y por disfrazados agentes del continente, se diseminó por la Iglesia de Inglaterra. Entonces entraron las escuelas teológicas protestantes de Norteamérica. Ahora se está testimoniando del mundo de habla iglesia. El Papa ahora se ha hecho rey. La herida mortal se está sanando completamente. Subtítulo: La era siguiente. En el tiempo del fin son estupendas y sin precedentes las escenas por las cuales tiene que pasar la iglesia remanente. La iglesia remanente va a ocupar una posición que nunca antes fue ocupada por el pueblo de Dios. Su mensaje va a abrazar todos los mensajes del pasado y los va a llevar a su final consumación. Ella va a fijar sus ojos en el pronto retorno de Cristo como el próximo evento en este estupendo programa. De ella, entre las vastas escenas del retorno de Cristo, escribe el revelador: "Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Apocalipsis 14:12. Mientras aquellos que andan en el camino ancho están perdiendo su conciencia de las cosas eternas, la iglesia final de Dios estará alerta para las cosas que no se ven. Ella va a afrentar, al igual que Moisés, como viendo a aquel que es invisible. Ella va a tomar tiempo para seguir la santidad. Estos creyentes contemplarán los eventos memorables que conducen a la batalla del Armagedón. De los pasos preparatorios que conducen a esa catástrofe, el revelador dice, Juan, en el Apocalipsis, se han airado las naciones, y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. El paganismo es simbolizado en el libro del Apocalipsis por el gran dragón rojo. La guerra que el paganismo le hizo a la iglesia primitiva fue amarga, y las largas y crueles persecuciones llevadas a cabo por la bestia, esa unión medieval de iglesia y Estado que le sucedió al poder del paganismo en las naciones europeas, fueron aún más amargas. Pero la iglesia en los últimos días tiene que enfrentar la ira y la persecución de la imagen de la bestia, que es la última y colosal unión de la iglesia con el Estado, o la sanación de la herida mortal de la bestia. Apocalipsis 13. Estos términos son usados porque Dios los usa, y tan ofensivo es para el Eterno la imagen de la bestia, en cuya vasta apostasía fluyen todos los engaños del dragón y de la bestia, que Dios le proclama a la humanidad con anticipación una advertencia especial en esta línea. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 10 y versículo 14. Este mensaje proclamado por la iglesia remanente va a sacar de la ceguera a aquellos que quieran ver. El lenguaje más amenazante jamás usado en las escrituras es aquel que predice la visitación de las 7 últimas plagas, la última indignación divina, la ira de Dios sin misericordia. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Apocalipsis 15:1. Que las últimas 7 plagas caen contra la bestia y su imagen es claramente indicado. La larga indignación de Jehová en su ira contra la hipocresía finalmente es descargada. La Biblia dice que entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar en pie? Apocalipsis capítulo 6, versos 15 al 17. Cuando esto termina, el revelador contempla: el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Apocalipsis 6:14. Desde ahí en adelante no habrá momentos suaves entre los hijos de los hombres. Cuán solemnes y sin precedentes son las escenas a través de las cuales tiene que pasar la iglesia, preparando y perfeccionando el carácter que será aceptable para el Señor Jesucristo cuando Él vuelva. Los eventos de la tierra están ahora siendo agitados por el aliento de la era que se aproxima. El mundo que ahora está pasando. La llegada del mundo por venir es inminente.
Los principales y poderes de las tinieblas están haciendo sus últimos esfuerzos para ganar la posesión de las almas. Aún hay poder en la oración para resistir las crecientes tinieblas. Recuerde la súplica del apóstol Pedro, siendo que todo esto será destruido, ¿qué clase de persona debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del día de Dios? En este día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán, abrasados por el fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Que ese día tan vívidamente descrito en las siguientes palabras los encuentre a todos los que leen estas páginas listos. Despertaos, 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 los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán su voz, y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:55. Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Conflicto de los siglos, página 702. Esta consumación será verdaderamente la verdad triunfante. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.